Hola, hola mis hermosas y amigobros, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien, porque yo sigo en el cerro de Ejecat, o Cerro de la Cruz, como lo conozcan. Y pues ahorita llevan dos videos, como les enseñé de entrar por la colonia Izcalli hacia la entrada del cerro Ejecat. También cómo subir al cerro Ejecat, porque hay diferentes entradas o diferentes rutas o caminitos, por así llamarle. Entonces ahorita ya me encuentro en la cima, precisamente. Ahora les voy a enseñar cómo bajar, porque ya sea que se regresen por donde entraron, así por la parte de atrás de la torre, o por enfrente, que por enfrente sí es un poco más complicado porque está más empinado, es un poco más complicado, pero es más rápido. Van a salir a la colonia Tierra Blanca, la calle se llama Acapulco, y eso los lleva a Insurgentes, y ahí pasan combis que los lleva pues, ya sea a Coacalco o a la vía Morelos. Entonces ahorita de eso se va a tratar el video. Por si quieren saber más de rutas, vamos a estar grabando rutas por Coacalco, por todas de aquel lado. Pero el buen amigo David, tú vas a grabar de aquel lado, ¿verdad? Así es. Pasamos por la parte de Guadalupe Victoria. Por esa parte hay varias colonias por las que se pueden ingresar. Ajá. Y a lo mejor ya te animo por Coacalco, más o menos por esas partes. Y más que nada la ruta porque siempre tomas la que conoces, se llama De La Joya. La Joya. La colonia La Joya es la que normalmente siempre uso para entrar a la sierra. Así es que vamos a empezar precisamente aquí, miren. Hay una bajadita y por esa es la que vamos a tomar para empezar a descender del cerro Ejecatl, que este nos va a llevar para allá. Así es que vamos a empezar con el video. Leo Guerrero. Bueno, mis hermosas y amigobros, ya estamos descendiendo. Miren, aquí se ubican por esta mesita rosa. Aquí está la bajada y empezamos. De hecho ahorita nos dijeron que si podían bajar con nosotros nuestros buenos amigos que acabamos de conocer, y les dijimos que sí. Entonces, si nos están viendo, un gran saludo. Bueno, vamos a comenzar el descenso. Como les digo, sí está complicado, sí está complicado. Esos se llaman lagartos de... ¿Qué pasó? ¿De qué me pierdo? Lagartos de collar. Esos están muy bonitos. Los que tienen esos colores así llamativos son los machos. Es cierto, por si quieren conocer un poco de los bichos que hay en la Sierra de Guadalupe, les recomiendo el canal del buen David, que tiene ahí unos videitos de los diferentes bichos que hay aquí en la Sierra de Guadalupe. Pues ya les explica cómo se llaman, lo que comen y todo ese rollo de los bichos. De hecho, el camino sí está bien marcado. Lo que les quiero enseñar es más que nada para salir a la calle. Porque si hay, ya bajando, ya estando ahí abajo, hay diferentes caminos. Entonces de eso se trata el video, para que por si quieren bajar rápido no se les complique. De esto se va a tratar el video, ¿va? Entonces empezamos con esta bajada, la van a seguir, y ahorita en el siguiente corte, si hay una desviación, les digo por dónde va. Bueno, miren, como les digo, si está complicadón, está complicadón, pero es una ruta más rápida. ¿Cómo vamos, amigos? Pues está empinado, pero bien. Complicado, pero más rápido. Ajá, sí, es que está empinado. Bueno, vamos a seguir descendiendo. Bueno, mis hermosas y amigobros, seguimos bajando. Yo, la verdad, sinceramente ya me duele una rodilla, porque sí hay que estar como bajando las piedras un poco altas. Pero cuando caes, como que sí amortiguas un poco, pues para que no caigas así de lleno. Y pues ya de tanto ya me está doliendo una rodilla. Yo creo que ya estoy viejo también. Pero sí hay que tener algo de condición para estar en esos lugares, porque si no estás acostumbrado a caminar o pues sí hacer un poco de senderismo, se te va a hacer muy complicado, muy pesado andar por acá. Yo también tengo la costumbre de venir con tenis, cosa que pues estoy en un error, porque como no me cubre el tobillo,
más fácil que me tuerza el tobillo y hasta me lo llegue a fracturar. Aquí lo recomendable es traer bota que te llegue arriba del tobillo, porque si te mantiene un poco más así, más tenso el tobillo, y con mejor agarre, no sé cómo decirlo, pero sí es muy recomendable traer botas. El buen Leoyer no trae botas, puros tenis. Creo que todos traen botas menos yo. Chale. Así es que un buen consejo, tráiganse botas y pantalón de mezclilla. Una vez me vine en bermuda y acabé todo arañado de las patas, porque sí hay muchas espinas y muchas ramitas. ¿De veras? ¿Un poco arañados? Entonces, sí, traigan pantalón, no traigan bermuda, porque sí, luego se araña uno bien feo. Bueno, ya merito, vamos a llegar a la parte baja y de ahí les voy a decir hacia dónde tienen que tomar para llegar a la calle Acapulco, ¿va? Entonces continuamos. Bueno, acá hay una desviación, de hecho no la van a tomar, se van a agarrar hacia acá abajo, pero esa desviación las va a llevar hacia la piedra equinoccial o al monolito que está así dando la vuelta. Este camino los llevará para allá. Ay, oí como voces. Bueno, el chiste es que vámonos por acá, ¿va? Va que va. Bueno, mis queridas, hermosas amigobros, hay dos salidas, que es para acá y para acá, pero hay que tomar esta porque yo la verdad no sé si se pueda pasar por aquí por la vegetación, pero yo recomiendo por acá. Está más abierto el espacio y pues se puede bajar mejor, yo supongo. Por acá no sé, pero vámonos por acá. Miren, mis amigobros, aquí ya más o menos se empieza a perder como el caminito, pero todavía se alcanza a ver un poco marcado. Ay, miren, si quieren venir ahorita en esta temporada, sí está un poco confundido. Hay otra desviación, pero igual te lleva a la misma que es por acá. Y ahorita ya vamos a entrar en el área un poco más verde. La ventaja de venirse por acá, es de que como te agarra la tarde y el cerro Ejecat te proyecta la sombra, digamos que es más fresco, es más agradable la bajada, porque por el otro lado te pegaría el sol de frente y pues uno ya cansado, la verdad que como que no gustaría tanto, ¿verdad? Aquí es más pesado, pero más fresco. No se siente tanto, miren. Ahora vámonos por acá. No sé yo, pero ya se me hizo largo. Sí, por aquí. Sí, ¿ah? Saber a dónde salimos, es la primera vez que voy por aquí. Si no, pues ya. Ya si llegamos a Reynosa, pues ya. Seguimos por estas rocas. Pues ya aquí enseguida ya está el caminito que atraviesa y nos saca a la calle. Vamos a seguir bajando. Bueno, ya acabamos de descender. Aquí exactamente bajando nos encontramos con esta veredita. Incluso cuando van bajando se pueden topar con una casita que está aquí luego, o sea, no hay pierde. Y enseguida está este camino. Y vamos a agarrar hacia la izquierda porque para allá nos vamos a tener que regresar y otra vez meternos a la Sierra de Guadalupe. Así es que vamos a irnos para allá, que ahí ya nos saca a esa calle que les digo. Bueno, pues ya se nos han ido nuestros dos compañeros, nuestros dos nuevos amigos, que si están viendo el video, salud. Ay, la verdad se me olvidaron sus nombres. ¿Cómo se llama? Arturo y Karina. Arturo y Karina. Yo soy muy olvidadizo para eso. Entonces, Arturo y Karina, un gran saludo y un gran abrazo. Y continuamos nosotros solitos hacia la calle Acapulco. Miren, amigas hermosas y amigobros, de hecho aquí están pintadas las flechas que te indican la salida o otra posible ruta, ¿verdad? Pero miren, aquí vamos a llegar en una parte donde está un chavo llamado David tomándose fotos, pero también encontramos dos caminos, que uno te sube y el otro que es
pues, el que vamos a tomar. No tomen este si es que quieren salir, tomen el de aquí abajo. Este precisamente los va a llevar a una barda que hay una reja. Y esa reja hay un orificio. Ahorita vamos a pasar por ese orificio. Ay, pensé que alguien estaba ahí, pero es una bolsa de basura. Miren, por este caminito yo te fui a buscar. Muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Canto bien horrible, pero aquí miren, encontramos... Esta barda de hecho es de una preparatoria. Está aquí abajito la prepa. UAM, algo así se llama. Entonces esa es la cerca que les digo. Y es la que los lleva a la salida. Miren, vamos a caminar un poquito rápido. Que aquí ya está el hoyo para salir de Sierra de Guadalupe. Miren, todavía no lo tapan. Lo hicieron. Se supone que, bueno, vamos a poner brillo. Se supone que esta cerca la pusieron pues para que no invadan o no pase la gente. Pero de igual manera ya saben que se las ingenian y hacen lo posible para salir. Ahí viene el buen amigo David. Bueno, vamos a salirnos. Listo. Y como les decía, hermosas y amigobros, todo esto lo hago para que la gente conozca cómo entrar, cómo salir. Quien les gusta cuidar las cosas, quien les gusta cuidar esta sierra, que vale mucho la pena, la verdad. Nada más por eso lo hago. Quien haga mal de esta zona es bajo su responsabilidad, no mía, por hacer este contenido. Este contenido es exclusivamente informativo y el único propósito es de que lo conozcan. Miren, de hecho, hermosas y amigobros, aquí hasta arriba ya encontramos una casa. O sea, ahí está el árbol que acabamos de bajar, ahí enseguida. Y también enseguida está esta casa. O sea, es a lo que me refiero con la invasión. Precisamente por eso pusieron un límite, que el límite era más abajo. Pero ya saben, van invadiendo y el gobierno, con tal de recibir su tajada de impuestos o de lo que ustedes quieran, pues permite este tipo de construcciones que la verdad son irregulares, y cuando se cae hay un deslave, pues la gente se queja y ya quiere que les vuelvan a construir su casa y los reubiquen y todo. Cuando sabemos que no se puede hacer esto en un lugar protegido. Miren, entonces vamos a tomar este camino ya para salir y despedirnos. La última vez que vine aquí, todo esto estaba bien seco. No estaban esas plantitas. Incluso mi intro fue desde aquí y estaba grabando para allá y se veía todo. Y ahorita ya se ven puras hierbas. Amigos latinos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Porque pues yo me encuentro pues emocionado. Porque la vez pasada iba a buscar, vine a buscar la piedra equinoccial en la cueva de los Tecotines o algo así se llama. Pero la verdad no los encontré. Entonces esta vez me vuelvo a aventurar para ver si los encuentro. Y para eso nos está acompañando el buen David. Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Aquí acompañando a Loyer en una aventura más. Bueno, entonces vámonos por acá, por este camino. Y aquí vamos a encontrar la salida. Hay un perro muerto. No manches. Puta. Ay. Miren. Chale. En vez de que lo entierren, nada más vienen a botarlo aquí, que pueden hacer un hoyo y enterrarlo. Pero nada más es venir a tirarlo y ya se deshicieron del problema. Miren, aquí ya encontramos la salida, que no hay ni una barda, no hay nada que impida la salida. Y esta es la calle Acapulco, que todo derecho nos va a llevar al 3B. Perdonen por la calidad, pero es lo que tengo de teléfono. Vamos a ver si se mejora así. Ahí está un poquito. Ahí ya se encuentra el 3B. Este es el 3B. Y adelante está Oxxo. Y aquí enseguida del Oxxo está la avenida Insurgentes. Entonces ahorita vamos a bajar toda esta calle y ya les sigo grabando estando sobre esta calle, ¿va? Bueno, mis queridas, hermosas y amigobros, miren, estamos saliendo de la calle Acapulco, vean. Ahí está, calle Acapulco, Colonia Tierra Blanca, que
bajamos desde allá, todo por esta calle hasta, miren, de hecho aquí está la tienda 3B, la que les decía, y de este lado nos encontramos con el Oxxo y enseguida está la avenida Insurgentes. En esta avenida aquí pasan las combis que van para Indios Verdes, Ciudad Azteca, y de este lado van las combis que van para Coacalco y toda la zona de aquel lado. Ahí por si quieren saber si hay transporte, sí hay transporte aquí enseguida para que regresen a sus hogares. Bueno amigos, ahorita de hecho esta calle que los lleva hasta el fondo se llama calle Encino. Ahí se ve luego, por si quieren tomar desde aquí la ruta, pueden irse por la avenida, bueno, por la calle Acapulco y llegar a Ejicat. Y pues amigos y hermosas, espero les haya gustado el video y la ruta. Ya saben, suscríbanse al canal de Oyer y al buen canal de... Pues espero su apoyo, el apoyo para el buen David, que pues ya en las otras videos ya dijimos muchas veces que son rutas para la Sierra de Guadalupe. Y pues estamos llegando al final. Así es amigos, pues solamente queda esperar a los próximos videos que vamos a estar subiendo. Espero que le den mucho apoyo porque pues, se vienen buenas exploraciones. Y pues nada amigos, Entonces nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye.